Bienvenido al módulo 5 de este curso. Aquí conocerás el programa Adobe Illustrator, donde te explicaré su interfaz, cómo funciona, identificar dónde están las herramientas y ventanas necesarias para poder realizar gráficas dentro de él. Para empezar, debemos definir qué es Illustrator y así diferenciarlo de otros programas de diseño. Illustrator, como ya sabes, es un programa de pago de la suite de Adobe. Sus funciones están dedicadas al manejo de imágenes vectoriales que definimos en módulos anteriores. Al igual que Photoshop, este programa ha evolucionado dejándonos una amplia variedad de posibilidades como las que veremos en este curso, entre otras opciones como el diseño web, realizar elementos 3D, documentos enfocados a la impresión, entre otros. Illustrator es un programa muy versátil que nos permitirá crear imágenes vectoriales y maquetar todos los elementos de nuestros diseños de una manera más sencilla. Ahora que ya sabes de qué trata este programa, vamos a conocerlo. Vamos a nuestro computador, damos clic en la aplicación de Illustrator, esperamos unos minutos que el programa abra y ahora tenemos la interfaz de bienvenida de Illustrator. Al igual que Photoshop, tenemos una interfaz muy similar. Tenemos una barra de menú, una opción para crear un archivo nuevo o abrir un documento que ya hayamos trabajado, y en este caso lo que vamos a hacer para empezar a conocer su interfaz es abrir un documento nuevo. Vámonos al botón donde dice crear archivo nuevo y nos va a aparecer esta ventana similar a la que tiene Photoshop. En esta barra de acá arriba tenemos una barra de menú donde tenemos diferentes tipos de formatos ya preestablecidos, pero nosotros vamos a crear los indicados para redes sociales. Vamos a colocar de este lado primero el nombre del documento y vamos a colocar ejemplo como nombre para el documento. Luego igual tenemos la anchura de este documento, va a ser de 1080, que viene siendo un formato para Instagram. La medida tiene que estar en píxeles. La altura vamos a colocar 1350 y a diferencia de Photoshop, Illustrator trabaja por mesas de trabajo. En el caso de Photoshop tenemos la opción de solamente crear un documento sin tener la característica de que sea una mesa de trabajo. En Illustrator sí, cualquier documento que abramos automáticamente se nos va a generar una mesa de trabajo. Por ahora tenemos solamente una mesa de trabajo. Luego tenemos esta opción donde podemos elegir el modo de color en que vamos a trabajar. Vamos a colocar RGB y una vez teniendo esto listo vamos a darle al botón de crear. Ahora que hemos creado el documento, Illustrator nos muestra una interfaz muy similar a la de Photoshop. Por una parte tenemos la barra de menú, debajo de la barra de menú tenemos una barra de opciones, del lado izquierdo tenemos nuestra barra de herramientas y del lado derecho tenemos las ventanas de trabajo que en este caso están minimizadas. Están todas minimizadas y podemos ver solamente los iconos. Si yo selecciono alguna me van a ir apareciendo estas ventanas. En la barra de menú vamos a encontrar opciones de archivo que son para trabajar con el documento, ya sea guardar, exportar, entre otras opciones. Luego tenemos edición, donde podemos ver preferencias de este documento y del programa Illustrator. Luego tenemos la ventana de objetos, donde vamos a poder también utilizar algunas opciones como copiar, expandir y opciones de trazo. Luego tenemos la ventana de texto, donde vamos a encontrar funciones para trabajar con nuestros textos, convertirlos a trazos, en vectores, entre otras opciones. Luego tenemos la ventana de seleccionar, donde podemos seleccionar objetos similares. Luego tenemos la ventana de efectos, donde vamos a poder encontrar los efectos que tiene predeterminados Illustrator para aplicar a nuestros elementos. Luego tenemos la pestaña de ver, donde vamos a poder igual tener otras opciones para navegar en el documento, ya sea acercarse, alejarse, ver líneas guías, entre otras opciones. Luego tenemos esta opción de ventana, donde vamos a poder hacer aparecer o desaparecer las ventanas que tengamos en la interfaz. Simplemente seleccionando qué ventana queremos que aparezca en la interfaz, le damos un clic y automáticamente se nos va a abrir la ventana en la interfaz de Illustrator. Y luego por último tenemos una ventana de ayuda que nos ofrece Illustrator para resolver cualquier inconveniente con el programa. En la pestaña de ventana vamos a tener lo mismo que encontramos en Photoshop, que vienen siendo los espacios de trabajo. Esto va a hacer que el aspecto o la organización de la interfaz de Illustrator cambie acorde a lo que estemos trabajando. Si yo quiero trabajar, en este caso diseño web, yo selecciono ese modo de trabajo y él me va a dar las herramientas y me va a dejar solo las herramientas
y las ventanas que se trabajen para ese tipo de tareas. En caso del curso vamos a dejarlo en el espacio de trabajo aspectos esenciales clásicos para que nos dé toda la barra de herramientas y tengamos las ventanas de esta manera minimizadas solamente con los iconos para ir familiarizándonos más con este programa. Ahora te voy a explicar cómo es el flujo de trabajo en el programa Adobe Illustrator. A diferencia de Photoshop, Illustrator no guarda de forma predeterminada las imágenes cuando las pasamos a nuestro documento. Entonces te voy a explicar cómo trabajar en este programa. Cuando creemos un documento, lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta en el lugar donde nosotros queramos con el nombre del proyecto. En este caso, ejemplo. Luego, dentro de esa misma carpeta vamos a guardar todas las gráficas, todos los elementos gráficos que vamos a utilizar, como las imágenes, los logos, etc. Vamos a meter todos nuestros recursos dentro de esa carpeta y ahora en el documento que creamos en Adobe Illustrator lo vamos a guardar. ¿Cómo lo guardamos? Le damos Control S para guardar, que es el comando de salvar, o nos vamos a Archivo y le damos Guardar como. En Guardar como vamos a buscar, en este caso en el escritorio, en la carpeta que creamos, y nos vamos a asegurar que esté en Adobe Illustrator. Una vez tengamos esto listo, le damos Guardar, esperamos. Una vez tengamos esto listo, le damos Guardar. Nos va a salir esta ventana de Illustrator donde podemos escoger la versión. En este caso la vamos a dejar en esta versión, que vendría siendo la última actualización compatible con todas las que han salido luego, y le damos OK. Dentro de unos minutos Illustrator empieza a guardar el documento y ya lo tendremos en nuestra carpeta. Si le damos doble clic, ahora vamos a tener dentro de nuestra carpeta las imágenes que podríamos utilizar y nuestro documento editable de Illustrator. ¿Qué pasa si no trabajamos de esta manera y tenemos las imágenes regadas en nuestro computador? Si nosotros por casualidad llegamos a mover una de esas imágenes a otra ubicación, lo que va a hacer Illustrator es que va a perder el vínculo de esa imagen. Te voy a mostrar cómo sucedería. Ahora tengo mi documento. Supongamos que quiera pasar ahora mi documento a una de las imágenes de recursos que voy a utilizar. Me voy a mi carpeta en el escritorio donde tengo los recursos que voy a utilizar y selecciono uno de ellos y lo voy a pasar a mi documento. Lo voy a arrastrar para que lo coloque dentro del archivo que estoy trabajando. Le doy Control S para guardar y ya el Illustrator me va a guardar el documento con el vínculo de esta imagen que está dentro de esa carpeta. Si yo llegara a sacar esta imagen fuera de esta carpeta, cuando vuelva a ver Illustrator, automáticamente me va a aparecer este mensaje que dice: en el panel de enlaces hay un archivo que está faltando. Es decir, ya esa imagen que yo había importado a mi documento no está en la misma ubicación. Entonces me va a preguntar si deseo actualizarlo. En el caso de que esto me suceda, tendría que o volver a colocar la imagen dentro de la carpeta o darle volver a enlazar si en el caso de que yo la haya movido hacia otra ubicación. En este caso le podría decir que sí. Aquí me va a decir si quiero reemplazar esa imagen o ignorarla. Le voy a dar reemplazar, aplicar a todo, reemplazar, y voy a buscar nuevamente la imagen que tengo, que en este caso está fuera de la carpeta en el escritorio. La seleccionamos y le damos reemplazar. Automáticamente Illustrator ya me va a volver a dar la opción de poder trabajar con esa imagen. Esto también lo puedo ver reflejado en el panel de ventanas de este lado, en la ventana de enlaces. Se las voy a mostrar para que vean cómo se ve esto. Esta es la imagen que tengo y esta es la imagen en la ventana de enlaces de Illustrator. Si yo la vuelvo a mover dentro de la carpeta, Illustrator me va a volver a arrojar el mensaje. En este caso le voy a decir que no, para que vean cómo quedaría. Aquí me está dando una vista previa de la imagen, más no está la imagen vinculada y me puede dar igual un error. O sea, me va a trabajar con un error. Y si ven ahora aquí en los enlaces de esta imagen aparece como errónea, como que falta el vínculo hacia esta imagen. En este caso también lo puedo hacer por acá. Selecciono la imagen que me está dando ese error de que ya no está en la ubicación donde yo la tenía. Me voy a los tres puntitos, a esta pestaña aquí, en estos tres puntos, estas tres barritas, y le voy a dar reenlazar. Illustrator me va a decir, ok, ¿dónde está la imagen que quieres reenlazar? Me voy al escritorio, me voy a la carpeta de ejemplo, busco mi imagen y le doy colocar. Y automáticamente va a volver a reparar ese enlace. De esta manera puedes observar cómo trabaja Illustrator con los vínculos de imagen.
Ahora, Illustrator también te ofrece la posibilidad de incrustar estos recursos, que son las imágenes, dentro del editable. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente seleccionamos la imagen que queremos o la imagen que tenemos en el documento y le damos a este botón que dice incrustar. Al hacer esto vas a ver que desaparecen esta especie de guías que aparecían en la imagen con una X marcando el tamaño de la imagen que teníamos. Y ahora está como un solo cuadro. Si nos vamos a la ventana de enlace, vas a ver que ahora ya no es un enlace, sino que está incrustado dentro de la imagen. En este sentido, ya Illustrator no me está guardando el vínculo de la imagen, sino que nuestra imagen ahora está incrustada dentro del documento. Esto puede ser útil, pero al mismo tiempo puede ser una desventaja, ya que a medida que vayamos incrustando imágenes dentro de nuestro documento va a empezar a tener un peso mucho mayor. Entonces mi recomendación, y como para tener un buen hábito de trabajo a nivel de diseño, es trabajar de la forma como lo hace Illustrator. Crear un documento y crear una carpeta donde podamos tener todos los recursos que utilicemos. De esta manera siempre vamos a tener a la mano en un mismo lugar estas imágenes o estos recursos que vamos a utilizar dentro de nuestro diseño para poder volver a utilizarlo, o en el caso de que se nos pierda alguna imagen vamos a saber dónde encontrarla siempre. Ahora te voy a explicar qué son las mesas de trabajo en Illustrator. En el programa, cuando vamos a abrir un documento nuevo, le podemos decir a Illustrator la cantidad de mesas de trabajo que queramos tener. Illustrator es un programa que trabaja al igual que Photoshop, que ahora tiene la versatilidad de trabajar con diferentes mesas de trabajo. Illustrator ya lo tenía predeterminado. Nosotros en Illustrator podemos decirle cuántas mesas de trabajo queremos tener. Esto viene representando lo que serían diferentes lienzos o diferentes hojas para trabajar dentro de él. Entonces supongamos que nosotros tenemos ya un formato en el que queremos trabajar y tenemos una medida de 1080 por 1350. En este caso pudiese ser una sola mesa de trabajo para hacer un post único, o una imagen para las historias, o una imagen de perfil, la imagen de portada de Facebook sería una sola imagen. Pero si quisiéramos hacer un carrusel, en este apartado podríamos indicarle a Illustrator cuántas mesas de trabajo, que en este caso serían la cantidad de sliders que tendría nuestro carrusel. Supongamos que vamos a hacer un carrusel para Instagram, entonces de este lado el máximo que me ofrece Instagram es 10. Entonces vamos a colocar 10 mesas de trabajo y vamos a darle crear. Como pueden ver, ahora tengo 10 mesas de trabajo disponibles para trabajar. Esto quiere decir que en cada una de ellas yo puedo diseñar una imagen y puedo exportarlas como imágenes separadas. Illustrator también tiene una herramienta y una ventana dedicada a las mesas de trabajo. Esta herramienta la podemos encontrar en esta barra al final con este icono. Esta herramienta es la que me permite editar o trabajar las mesas de trabajo para crear nuevas mesas de trabajo o cambiarles el tamaño. Con estas puedo seleccionar la mesa de trabajo que quiero editar. Y también en Illustrator tenemos una ventana dedicada a las mesas de trabajo para poder organizarlas de la manera en que yo las necesite. Supongamos que yo quiera esa ventana de mesas de trabajo, la podemos encontrar del lado derecho en el panel de ventanas con este icono. Al darle clic vamos a poder ver enumeradas las mesas de trabajo del 1 al 10 y los nombres en ellas. Si yo quiero cambiarle el nombre a una de las mesas de trabajo, basta con hacer doble clic donde tiene el texto y colocarle el nombre a esa mesa de trabajo. También si las quisiera eliminar, pudiese hacerlo seleccionándolas directamente de acá y eliminándolas. Si quisiera agregar, pudiese seleccionar en este caso la última y ir agregando mesas de trabajo adicionales. Por otro lado, voy a dar control Z para regresar a 10 mesas de trabajo, y en este caso lo que yo quiero hacer es generar un carrusel de Instagram. Entonces le voy a decir a Illustrator que me ordene las mesas de trabajo de manera de que yo pueda crear el carrusel. De esta manera vamos a irnos a estas opciones de acá y vamos a darle donde dice reorganizar mesas de trabajo. En esta opción Illustrator nos va a presentar una ventana donde le podemos decir la cantidad de columnas que vendrían siendo verticales que queremos tener en la organización de nuestras mesas de trabajo y el orden. En este caso la voy a dar a la primera, que es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Para el carrusel de Instagram voy a colocar 10 columnas para que me organice las mesas de trabajo todas de forma horizontal, y el espacio entre las mesas de trabajo, si yo fuese a hacer diferentes tipos de diseño, pudiese colocarle un espaciado de 200 píxeles, de 100 píxeles entre ellas, para poder tener más espacio a la hora de trabajar los diseños. Pero en este caso, como quiero hacer un carrusel, le voy a decir que me dé 0 píxeles para que todas las mesas de trabajo estén juntas. Luego de tener esto así,
le voy a dar OK. Illustrator automáticamente me va a acomodar todas las mesas de trabajo, unas al lado de otra, desde la primera hasta la última. Y de esta manera ya tenemos un formato de carrusel. Como pueden ver, cada una de ellas viene siendo como un lienzo donde podemos trabajar. Al estar unas al lado de la otra, en el caso de que yo quiera generar de repente algún fondo de color, puedo simplemente ocupar 2, 3 o 4 mesas de trabajo, las que yo requiera, para ir rellenando de color el fondo de mi carrusel. Entonces así podría generar 2 sliders o 3 sliders, dependiendo de lo que yo quiera, con un color o diferentes colores dependiendo del tipo de diseño que yo vaya a realizar. Las mesas de trabajo también se pueden editar con la herramienta de mesa de trabajo. En este caso, cuando yo selecciono la herramienta de mesa de trabajo, debajo de la barra de menú me van a salir una serie de opciones donde voy a tener igual las medidas en caso de que yo quiera cambiarlas. Voy a tener también la orientación si yo quiero invertir las medidas, y también voy a tener otras opciones aquí donde dice la medida si quiero tener otro formato diferente. En este caso no lo vamos a utilizar, vamos a utilizar estos tamaños que ya creamos, que son los indicados para Instagram, pero sí, por lo menos pudiéramos tener en cuenta que si yo quiero crear un carrusel y después quiero llevar ese carrusel a formato historia, lo que pudiese hacer para ir duplicando estas mesas de trabajo sería con alternativa sostenido y clic voy a ir clonando cada mesa de trabajo hacia abajo para ir generando el otro documento. O por lo contrario, voy a dar control Z, también pudiese duplicar con alternativa sostenido hacia abajo una de esas mesas de trabajo, creando, si se fijan, ahora esta es la mesa número 11, pero a esta sí le voy a cambiar las medidas para que sea el formato ahora en historia. Y con la herramienta seleccionada de mesa de trabajo y esa mesa de trabajo seleccionada, voy a ir donde dice altura y voy a colocar la medida de 1920. Ahora voy a tener el formato para postear en Instagram y también vamos a tener el formato de historia. Y esta mesa de trabajo puedo ir clonándola hacia el lado de esta manera con alternativa y shift de forma magnética para que sigan estando una al lado de la otra, o me puedo ir a la ventana, seleccionar la última mesa de trabajo e ir agregando de esta manera. Entonces aquí tendríamos lo que son las 10 mesas de trabajo del carrusel, y ese mismo carrusel después lo podemos transformar a imágenes para historia y tendríamos ya abajo las 10 imágenes para historia. Todo esto queda guardado dentro del mismo documento. Por eso Illustrator es un programa indicado también para trabajar este tipo de gráficas como son los carruseles, porque pudiésemos tener todas nuestras imágenes y todo el diseño ordenado dentro del mismo documento. Ahora, si queremos diferenciar a la hora de exportar o a la hora de guardar las imágenes de este carrusel, pudiésemos seleccionar las 10 primeras y vamos a colocarle el nombre de 1080 por 1350. Copiamos este nombre y se lo vamos a ir pegando a todas las mesas de trabajo que tengan la misma medida, que serían las del 1 al 10. Y del 11 en adelante copiaremos la misma medida, pero colocaremos 1920. Copiamos esta medida y se la pegamos al resto de las mesas de trabajo. Y de esta manera ya tendríamos nuestro archivo organizado. Del 1 al 10, como dije, tendríamos las mesas de trabajo para post de Instagram, y del 11 al 20 tendríamos las mesas de trabajo para publicar las mismas gráficas que hagamos de carrusel, pero las adaptaremos a versión para historia. Damos control S y vamos a guardar este ejemplo de carrusel. Ejemplo, formato de carrusel. Damos OK en guardar y ahí tendríamos nuestro documento con todas las mesas de trabajo, como lo pueden ver acá. Ahora que hemos creado nuestro documento para carrusel, supongamos que yo quiero ubicar las líneas guía, como en Photoshop. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: nos vamos a acercar a la primera mesa de trabajo y vamos a ver que en este caso no tenemos las reglas activas dentro del documento. Al igual que en Photoshop, el comando es control R. Al hacer esto, se nos van a activar estos paneles de aquí, que son las reglas, y con las que vamos a poder medir y sacar las líneas guías para colocar dentro de nuestro documento. Como esto es un carrusel, y en este caso lo que yo quiero es colocar líneas guías de manera de saber cuál es el área que se va a ver del documento al momento de publicar y que quede el feed
en el feed de Instagram, lo que voy a hacer es, al igual que hice con Photoshop, crear un cuadro. Seleccionando esta herramienta de rectángulo, voy a dar un clic y voy a colocar la medida que necesito, que es 1080 por 1080. Ahora tenemos un cuadro dentro de nuestro documento que vamos a centrar en nuestra primera mesa de trabajo. Seleccionando el cuadro con la primera herramienta, el primer puntero, y en el panel de opciones vamos a encontrar estos iconos que es para alinear este objeto. Seleccionando la mesa de trabajo, tocando la mesa de trabajo donde lo queramos alinear, vamos a tocar ahora el objeto y vamos a darle a estos dos iconos para que lo coloque en el centro. Ahora simplemente voy a jalar de las reglas las líneas guía con Shift, o al acercarme al objeto Illustrator automáticamente me va a magnetizar la línea guía con el objeto que tengo dentro del documento. Voy a borrar ahora el cuadro y me va a quedar las líneas guía en el carrusel para todas las imágenes. Ahora ya saben que dentro del diseño, esta área de acá es la que se va a ver dentro del feed de Instagram. Por lo tanto, todos los elementos que sean importantes van a estar dentro de esa área para todas las láminas. Y de esta manera trabajamos las líneas guía dentro de Illustrator. Control R y jalamos desde arriba para hacerlas aparecer. Si queremos quitarla, podemos dar Control Z, o en el caso de que el programa no nos deje moverla, no nos deje seleccionarla, podemos ir a la ventana de ver y aquí donde dice guías vamos a darle desbloquear guías. De esta manera las vamos a poder volver a tocar y volver a ocultar. Como pueden ver, para hacerlas aparecer solamente hay que arrastrar desde arriba, desde la regla hacia el documento. Y para hacerlas desaparecer, igual tenemos que seleccionarlas y volverlas a colocar donde estaban las reglas. Y automáticamente la guía va a desaparecer. Otro comando que podemos utilizar dentro de Illustrator para ver y dejar de ver las guías, no es para eliminarlas, sino para que aparezcan y desaparezcan, es control coma. Con control coma, al igual que en Photoshop, este comando nos oculta las guías, para que de repente cuando estemos diseñando podemos ver las guías y tener esa referencia, pero cuando queramos ver el resultado completo, damos control coma, hacemos desaparecer la guía y podemos ver el diseño sin estas líneas arriba. Ahora te voy a enseñar a guardar y exportar tu documento en el caso de que quieras ya guardarlo como una imagen. Supongamos que ya tenemos un documento creado. En este caso vamos a utilizar solamente esta imagen referencial de este documento. Y si lo queremos guardar, como ya lo vimos, igual vamos a archivo, guardar como. Acá le decimos la ubicación, el nombre y tiene que estar el formato en Adobe Illustrator. Presionamos guardar, en este caso me va a decir si lo deseo reemplazar porque ya hay un documento con el mismo nombre, le voy a decir que sí y él automáticamente va a guardar el archivo. Acá me salen las opciones de Illustrator, damos OK y aquí va a guardarlo. Recuérdense que Photoshop e Illustrator tienen una opción que cuando yo muevo un elemento o hago alguna modificación me va a salir un asterisco dentro de la ventana de trabajo en Illustrator. Entonces, de esta manera nos vamos a dar cuenta si es que el documento no está guardado. Photoshop e Illustrator, como pueden ver, los dos trabajan con ventanas de documentos. Puedo tener diferentes tipos de ventanas de documentos. En este caso tengo la de este documento que creamos y la del formato de carruseles. Las puedo sacar dentro de la interfaz y tenerlas sueltas, o la puedo volver a incluir. Al igual que las puedo mover si quiero que una esté primero o que esté después. De esta manera he guardado el documento en formato editable. Ahora te voy a enseñar a exportar nuestras imágenes en JPG y en PNG. Nos vamos a Illustrator y nos vamos a la barra de menú donde está archivo. Le vamos a dar en la opción de exportar, exportar como. Y acá vamos a poder encontrar las dos opciones, en formato JPG y en formato PNG. El formato JPG de por sí no tiene la capacidad de guardar fondos con transparencia, por lo que podemos guardar nuestras imágenes solamente en este caso con el fondo blanco como lo tenemos acá. Vamos a seleccionar el escritorio, acá vamos a seleccionar usar mesas de trabajo para que nos guarde solo lo que está en las mesas de trabajo y no los elementos que tengamos fuera de ella. Podemos decirle todas las mesas de trabajo o le podemos marcar un rango en específico de mesas de trabajo y le damos exportar.
Luego de eso se nos va a abrir esta ventana donde tenemos las opciones para guardar el formato JPG. Acá vamos a encontrar el modo de color, que tiene que estar siempre en RGB, la calidad de la imagen para que nos guarde la imagen de la mejor calidad posible. La resolución tiene que estar en pantalla a 72 píxeles por pulgada, y el renderizado, en el caso de Illustrator, siempre vamos a tratar de ubicarlo en optimizado para ilustraciones. ¿Para qué? Para que cuando se guarden las imágenes se guarden de una manera más suave y quede la calidad mucho mejor, mucho más óptima para publicar. Le damos OK y automáticamente el programa nos va a guardar nuestra imagen en JPG, como lo ven acá. Es la imagen que tenemos con el fondo blanco. Y ahora, si queremos guardar esta misma imagen en formato PNG, recuerden que debajo de esta imagen no hay nada, y el lienzo sería, en este caso lo vemos blanco porque es el predeterminado para cualquier documento, pero no tenemos ningún tipo de color debajo de él. Vamos a ir a archivo, exportar, exportar como, y ahora vamos a decirle que nos los guarde en formato PNG. Vamos a ir al escritorio, vamos a colocar el nombre, utilizamos la mesa de trabajo, el rango 1 o la mesa de trabajo 1, y le damos exportar. Ahora nos va a salir esta ventana donde tenemos las opciones del formato PNG. Acá igual tiene que estar en 72 de resolución. En el modo de renderizado vamos a colocarlo en optimizado para ilustraciones, y acá Illustrator nos permite decirle si queremos el fondo transparente, el fondo blanco, o si queremos que el fondo esté en negro. Vamos a darle fondo transparente, le damos exportar. Como ya tenía previamente una imagen con el mismo nombre, me sale esta ventana de reemplazar archivo. Le voy a dar reemplazar, vamos al escritorio y vamos a ver que ya tenemos nuestra imagen. Entonces acá tendríamos de este lado la imagen en JPG con el fondo blanco, que es el formato tradicional de imágenes, y de este lado tendríamos la imagen en formato PNG. Esto también me sirve, por ejemplo, si yo voy a crear un logo o voy a crear un icono y quiero guardarlo con transparencia, lo pueden hacer en Illustrator o también en Photoshop, exportarlo en este formato para que tenga esa cualidad de transparencia y poder utilizarlo encima de otras gráficas. Ahora te voy a enseñar, en el caso de que tengamos un documento con varias imágenes dentro de él y textos, cómo empaquetar este documento para enviarlo a un cliente o a otro diseñador, o simplemente para guardarlo tú con todos los recursos que utilizaste y poder llevártelo a otro computador o a otro dispositivo para poder revisarlo. Nos vamos ahora al documento y fíjense que ahora tenemos en este caso un documento con dos imágenes dentro de él, y tenemos dos textos con diferentes tipografías. Supongamos que ya tuviésemos un diseño ya listo con los textos, las imágenes, algo así como lo tenemos acá, y yo quisiera llevarme este documento con todos los elementos que él tiene, incluyendo las tipografías. Lo que vamos a ir es a una opción de Illustrator donde nos permite guardar el documento con todos estos enlaces, todas estas imágenes nuevamente. Vamos a ir a archivo y nos vamos a ir donde dice empaquetar. Ya, antes de empaquetar siempre me pide guardar el documento, entonces vamos a guardarlo primero, y ahora sí, después de guardar Illustrator el documento, me va a dar las opciones de empaquetar. Ahora se me despliega esta ventana que dice empaquetar. Acá me va a dar el nombre de la carpeta que quiero crear, en este caso lo voy a dejar así, y la ubicación donde quiero que se guarde. Igual le voy a decir que haga el empaquetado en el escritorio. Le doy seleccionar. Le voy a decir que lo guarde en el escritorio. Selecciono la ubicación, le doy seleccionar carpeta. Ahí está en el escritorio. Dejo todas estas opciones activadas y le doy empaquetar. Acá me sale un aviso de Illustrator, le voy a dar OK y él automáticamente va a empezar a empaquetar este documento. ¿Qué es lo que hace Illustrator cuando yo le digo que vaya a empaquetar este documento? Me va a crear una carpeta en la ubicación donde yo le dije, y dentro de esa carpeta me va a guardar un editable de este documento con no solamente los enlaces de las imágenes que utilicé, que en este caso hay una sola ya que la otra estaba incrustada dentro del documento, sino que también me va a guardar las tipografías que yo estaba utilizando dentro de él. De esta manera, si yo tuviese algún documento con diferentes imágenes, diferentes tipografías, y yo quisiera pasárselo a otro diseñador o enviárselo a algún cliente para que esa persona lo pueda editar, esta es la manera correcta de hacerlo, para que esa persona tenga tanto las tipografías que vas a usar dentro del documento como el enlace
a las imágenes. Ahora te voy a enseñar a trabajar en capas en Illustrator. Al igual que Photoshop, Illustrator también puede trabajar por capas. En este caso, Illustrator lo puede hacer, pero tiene algunas diferencias. La diferencia es que dentro de una capa yo puedo tener varios elementos de diseño, es decir, puedo tener diferentes formas, puedo tener círculos, triángulos o diferentes elementos dentro de la misma capa. Como ejemplo, en este caso, me voy a la ventana de capas que tengo ubicada de este lado. Tengo una sola capa, pero dentro de esa capa tengo varios elementos. Puedo ir creando más dentro de esa misma capa e igual los puedo mover de forma individual cada uno. A diferencia de Photoshop, donde en cada capa teníamos un solo objeto. De esta manera, igual, si yo veo las capas de Illustrator, en la ventana de capas puedo crear capas nuevas, pasar hacia abajo y hacer algunas otras funciones. Lo importante de que entiendas de esto es que dentro de una capa, como puedes tener varios elementos, también los puedes colocar unos por encima de otros. En este caso, supongamos tengo el cuadro, viene estando encima de todos los círculos. Yo voy a colocar el cuadro de un color, ahora voy a pasar el cuadro por debajo de todos los círculos y fíjate cómo ahora el círculo está por encima del cuadro. Esto lo puedo hacer también dando clic derecho a alguna de las formas y darle a organizar, enviar al frente o enviar detrás. De esta manera puedo ir organizando los objetos dentro de cada capa. También puedo crear capas nuevas en este botón de acá, donde puedo trabajar en otra capa algunos otros elementos. Por ejemplo, en este caso quiero crear otro cuadro, le voy a cambiar el color y fíjense que en la capa nueva que creé, que está por arriba, solamente tengo ahora de vista previa este cuadro azul y en la capa de abajo tengo la vista previa de todo lo que tengo en esa capa, que serían estos tres círculos y el cuadro. Como pueden ver acá, por más de que yo le dé organizar, enviar detrás, este cuadro que tengo en la capa 2 no va a pasar detrás de estos círculos porque el orden de las capas está de esta manera. Tengo la capa 2 por encima de la capa 1. Para que yo pueda colocar este elemento detrás de estos elementos que son los cuadros y los círculos, tendría que pasar la capa 2 por debajo de la capa 1, de esta manera. Y así podría ir organizando mis composiciones. ¿Para qué me sirve de utilidad esto en caso de que quiera trabajar de una forma más ordenada? Tendría que, por ejemplo, tener en la capa que esté más por debajo los fondos, en la capa que esté por arriba algunas imágenes para incrustar, como de repente fotografías recortadas, otras cosas, y en una capa arriba podría tener los textos. Esto podría ser para llevar una mejor organización de repente con los elementos que voy a trabajar dentro de mis composiciones. Pero también pudieses trabajar todo el diseño de un carrusel o de una imagen dentro de la misma capa, ya que Illustrator te permite colocar varios elementos dentro de ellas. Ahora vamos a conocer las herramientas de Illustrator. Al igual que en Photoshop, Illustrator ahora en estas versiones me muestra una vista previa de qué es lo que puedo hacer con estas herramientas. Y son algo similares a las de Photoshop. La diferencia es que estas herramientas están dedicadas al trabajo con imágenes vectoriales. Entonces, como pueden ver, primero tenemos dos punteros, el puntero oscuro y el puntero claro. Con el puntero oscuro voy a poder seleccionar los objetos de forma íntegra, o sea, todo el objeto completo para poder moverlo. Y con el puntero claro voy a poder seleccionar los nodos que conforman nuestras imágenes vectoriales para poder modificarlo. Luego tenemos herramientas como la varita mágica, donde vamos a poder seleccionar varios elementos que tengan el mismo color, ya sea para cambiarles el color o para moverlos todos al mismo tiempo. Tengo también esta herramienta de selección, que es la herramienta lazo, para seleccionar varios objetos que estén dentro del trazo que hagamos. Luego tenemos una de las herramientas, o la herramienta más importante de Illustrator, que es la herramienta pluma, con la que nosotros podemos crear formas a través de vectores y de esta manera crear dibujos para crear composiciones dentro de Illustrator. Como lo pueden ver en este ejemplo, los vectores vienen siendo trazos que tienen un inicio donde comenzamos a dibujar y tienen un fin que es donde terminamos. Estos trazos se van modificando a través de los nodos. Cuando hacemos un clic se hace un nodo nuevo en otra área y si dejamos clic sostenido podemos hacer ese movimiento que ven ahí para que se generen curvas en los trazos. En el caso de esta pluma, los trazos serían
curvo si hago clic sostenido, pero como pueden observar en este momento al final, si hago un clic sin hacer clic sostenido me genera un trazo recto, como lo pueden ver acá. Voy a seleccionar esta herramienta, voy a quitar el relleno y voy a dejarle a esta herramienta solamente que me muestre el trazo. Aprovechando esta herramienta también recuerden que cada vez que seleccionamos una, al igual que en Photoshop, debajo de la barra de menú nos van a aparecer una serie de opciones. Y como los vimos en los primeros módulos, los vectores tienen dos cualidades fundamentales, que es el relleno y el contorno. Acuérdense que los vectores vienen siendo líneas y yo le puedo decir a este elemento si quiero que tenga un relleno, un fondo o un trazo. Si yo doy doble clic, si yo le doy a la tecla de escape, automáticamente me va a soltar el trazo y ya voy a haber dejado de dibujar dentro de Illustrator. Hasta ahora creé esta forma y tengo como cualidad de este objeto solamente el trazo. Puedo en este segmento de aquí ir colocando un trazo más grueso o ir disminuyendo el tamaño del trazo. Si yo quisiera el relleno, lo pudiese colocar desde acá dándole clic a algún color en específico para colocarle relleno, y si quisiera eliminar ese relleno tendría que darle a este cuadro donde me sale el símbolo con una línea roja donde puedo quitarle ese color, ya sea al relleno o puede ser también al trazo. Y tendría igual el trazo en Illustrator pero sin ninguna cualidad, está como en transparencia, no tiene ni relleno ni trazo. Para poderlo ver, en este caso voy a dejar el trazo en un color y voy a darle un poco de grosor para que podamos ver lo que voy a hacer. Con la herramienta pluma, la idea es que yo puedo hacer dibujos o elementos para mi composición, como por ejemplo, si yo quisiera destacar algún texto, puedo crear un elemento como una especie de rectángulo de esta manera, con esta terminación, y decirle, después con el puntero negro lo selecciono, quito el trazo y le doy un relleno. Y de esta manera puedo tener objetos como este o elementos como este que me permiten crear una barra para colocar un título, o de repente si quiero crear alguna otra forma para resaltar algún elemento o algún texto, lo puedo hacer de esta manera. Los trazos, a medida que yo los voy creando, si tengo aplicada la opción de relleno, él me va a ir haciendo el relleno automáticamente vinculado del trazo con el que inicié y con el que terminé, como lo ven acá. Si yo le doy en esta parte de aquí de la barra de herramientas a la sección de colores, le doy invertir los colores, me va a cambiar de relleno a trazo. Ahora lo que tengo es el trazo que hice pero con el color que le di, invertido. Puedo seleccionarlo, ir haciendo más grueso el trazo y así puedo ver esta forma. Como ven, yo comencé dibujando desde acá, como ven, yo comencé dibujando desde este punto y terminé en este punto. Y hay, para explicarles otra cualidad que tienen los vectores, yo puedo volver a agarrar la herramienta pluma y darle donde terminé el punto, y ahora me va a salir en la herramienta pluma un diagonal. Este diagonal me dice que si doy clic ahí puedo seguir dibujando con el mismo trazo, y si quiero cerrar el trazo tengo que pararme donde comencé y me va a aparecer ahora en la herramienta pluma un circulito que me indica que voy a cerrar ese trazo. Ahora es una forma completa, tiene un inicio, un fin, y el inicio y el fin están conectados, como lo podría hacer con cualquier otra forma, de repente un cuadrado o un círculo. Son formas igual que puedo crear en Illustrator, formas vectoriales que tienen un inicio y un fin y están conectados. Voy a borrar esto para seguirles explicando las herramientas. Luego de explicar la herramienta pluma y lo que podemos hacer con ella, si damos clic sostenido también tenemos otros punteros que me sirven para agregar nodos a mis trazos o quitar nodos de mis trazos. Supongamos que yo tengo, en este caso voy a crear un círculo, que lo pude haber creado con la herramienta pluma o con cualquier otra herramienta para crear vectores. Y con la herramienta pluma, si selecciono la herramienta de agregar o de quitar, voy a quitar los nodos. Los nodos son estos puntos. Voy a colocar el trazo en otro color para que lo puedan ver mejor. Los nodos son estos puntos de color azul que me salen en el trazo y es lo que me indica dónde están esas uniones. Si yo con la herramienta de eliminar nodo selecciono uno de ellos, lo va a eliminar
quedándome solamente estos y quedándome las opciones de ese nodo. Si yo elijo el puntero blanco, puedo seleccionar cada nodo y modificarlo, llevarlo hacia donde yo quiera. Y si quiero que ese trazo tenga una curvatura o algo o una forma diferente, puedo agarrar estas vértices que salen de los nodos y modificarlas para crear diferentes formas. También tengo otras herramientas como esta de punto de anclaje que me sirve precisamente para crear curvas. En este caso supongamos que yo tengo una línea recta de esta manera y voy a crear aparte un nodo en el centro. Al pararme en el centro con la herramienta pluma me va a salir un símbolo de más que es para agregarle un nodo a esa línea. Y ahora con esta herramienta de punto de ancla lo que voy a hacer es dar clic a este nodo y fíjense que ahora me va a desplegar estos vértices para crear este tipo de forma. ¿Ven? Ahí puedo modificar estos nodos. Voy a eliminar esta forma para continuar.